Hablando acerca de la producción en la provincia de Mendoza, quizás la más importante que tenemos, que es la vitivinícola. El vino es argentino, claro, esa es una frase que la hemos escuchado en más de alguna ocasión, y la intención ahora es que esté en la vía pública nada más y nada menos que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había prohibido a través de una normativa la publicidad callejera de bebidas alcohólicas, que incluía justamente al vino, la bebida nacional. Se ha destrabado esta situación, pero para analizar y brindar mayor información es que, como adelantábamos, tenemos la presencia de Cristian Ortega. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pedro, hola Cata, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí, finalmente, después de más de un año de pelea, de quejas, de reclamos del sector vitivinícola en general a las autoridades porteñas, el gobernador Alfredo Cornejo se trajo ayer una buena noticia de Capital Federal. Y es que acordó con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, finalmente que a través de una reglamentación el vino, la bebida nacional, quedara fuera de esta restricción. No es exactamente una prohibición, se podía hacer vía pública, pero por ejemplo el 75% de la superficie tenía que ser una leyenda advirtiendo sobre la adicción que genera el alcohol, o sea, casi todo. Desvirtuaba absolutamente cualquier tipo de campaña publicitaria. Que daba un avisito chiquitito, con una leyenda tipo paquete de cigarrillos. Claro. A ver, teniendo en cuenta que el gobierno nacional, el Estado, porque en realidad el gobierno anterior también venía con la misma política, el Estado provincial, Mendoza como gran productor de vino, San Juan igual, poniéndole muchas fichas a la promoción en el mayor mercado interno que tiene el país, que es la Capital Federal, poniéndole este freno a la publicidad, era, digamos, una contradicción en sí misma, ¿no? Bueno, finalmente el gobernador se trajo esta noticia, ayer lo anunció, podemos escuchar la palabra del gobernador si les parece bien. Bien, vamos a escucharlo entonces. Una reunión con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y con el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjaile, en donde hemos convenido una acción común a seguir en la Ciudad de Buenos Aires en la reglamentación de esa prohibición a la publicidad del vino y el Ministerio de Agricultura en una resolución específica que reglamenta qué significa el vino, bebida nacional, y con esas dos normas, la reglamentación de esa prohibición de publicitar bebidas alcohólicas de la Ciudad de Buenos Aires y la resolución que explica que es bebida nacional, vamos a lograr exceptuar al vino de la Argentina, y en particular al vino mendocino, de esa prohibición de anunciar en la Ciudad de Buenos Aires, el mercado más importante de consumo, y por lo tanto es un gran logro que hemos obtenido como gobierno de la provincia. Y además estamos conviniendo con la Ciudad de Buenos Aires un plan estratégico de promoción del vino, que consiste en un museo del vino en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del propio gobierno, pero con participación pública, pero también privada, y y actividades culturales y artísticas de promoción del vino en forma conjunta. Ahí lo escuchamos al gobernador Cornejo explicando este acuerdo al que llegó con el jefe de gobierno porteño. Y hay que destacar también que se va a avanzar en la creación de un museo del vino en la Capital Federal, con participación del gobierno provincial, por supuesto, también alguna participación del gobierno porteño y de bodegas, ¿no? Del sector privado. Cabe acá destacar la contradicción entre la prohibición o la restricción a la publicidad en la vía pública en Capital Federal. Bueno, ahora se va a hacer un museo del vino, o sea que evidentemente había que, de alguna manera, revertir esta situación. Que recordemos cómo surgió. Ustedes recuerdan la fiesta de Time Warp, donde hubo 5 jóvenes muertos por consumo de pastillas, de alcohol, bueno, una mezcla complicada. Eso ocurrió en abril del año 2016. Después de eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó a avanzar en algunas medidas para tratar de controlar el tema de adicciones. En noviembre se dio forma a esta norma, que bueno, el vino cayó dentro de las prohibiciones, y llevó casi un año para Mendoza dar vuelta esta decisión. Fue como correr de atrás, quizás el problema.
Sí, por supuesto, porque yo creo que no se evaluó en su dimensión el impacto que tendría esta medida restrictiva en un producto nacional, ¿no? Que Claro. incluya a todo el país, no solo a Mendoza, ¿no? Bueno, y además que el vino, haciendo referencia a estas fiestas de música electrónica, por ejemplo, me imagino que no es una de las bebidas más consumidas. De ninguna manera. Si el fin era ese, bueno, quizás en la juventud el vino no es uno de los más elegidos. Bueno, este no es el primer ejemplo de normas, de leyes que se hacen detrás del problema y que terminan siendo un problema en sí mismo, ¿no? Claro. Y que después hay que resolver, Siendo peor emparchar. el remedio que la enfermedad, por así Para el decirlo. tema del vino, absolutamente, absolutamente. Y es cierto también que los jóvenes no suelen consumir vino como sí en otra medida otras bebidas, ¿no? Claro, Claro, claro. y el vino quizás ha sido uno de los sectores, el sector vitivinícola, ¿no? Que se vio más perjudicado en los últimos tiempos con esto de la restricción con el tema de la publicidad, pero también con el tema de las importaciones, ¿no? Siendo un país productor de vino, se ha estado consumiendo y hasta trayendo vino de otros lados. Claro, importando granel directamente desde Chile, lo polémico que resulta eso, considerando que incluso somos competencia a nivel internacional, ¿no? Cris, ¿qué pasó con Bueno, eso? en este aspecto hay una novedad que se conoció hoy y que tiene que ver con viñateros, porque en este caso no es toda la industria la que tiene la misma postura, como sí pasaba con el caso de la publicidad en la ciudad de Buenos Aires. En este caso los viñateros, los productores, sanjuaninos y mendocinos están preparando un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que la Justicia Federal obligue al gobierno nacional a detener, a prohibir, a parar la importación de vino chileno. ¿Esto por qué? Según los viñateros, y acá es donde divido la industria en dos partes, los viñateros por un lado, productores, y las grandes bodegas por el otro, los viñateros dicen que las grandes bodegas están importando vino desde Chile desde el año pasado, ya van 62 millones de litros de vino desde Chile, para abastecer el mercado interno, sobre todo en los vinos de gama baja, ¿no? Que son los en caja, los vinos en caja. La idea de los viñateros, sanjuaninos y mendocinos, es tratar de que la justicia tome carta en el asunto y frene la importación de vino. ¿Qué dicen los bodegueros? Que en realidad importan vino porque no hay en el mercado local stock para abastecer al mercado interno. Eso es discutible teniendo en cuenta que si hay menos vino, el precio sube, es mejor para el productor, Claro. pero peor para la bodega. Si se importa vino, es mejor para la bodega, pero peor para el productor. Claro. En este caso, ¿cuál es la puja? Es, bueno, el gobierno o el Estado, ¿qué postura toma? O se hace el distraído o realmente regula la importación de vino como quieren los pequeños productores. Claro. Bien, por una cuestión de oferta y demanda propia del mercado. Habrá que ver a quién protege. Exactamente, lo que hasta ahora lo que ha pasado es que no hay ningún tipo de intención de restringir la importación de vino. Así que bueno, por el momento veremos si finalmente ese recurso de amparo que se va a presentar en las próximas horas tiene algún efecto concreto. ¿Y podría haber algún tipo de consecuencia en mercados internacionales? Digo, que grandes bodegas no puedan mantener ciertos puntos de mercados internacionales porque no tienen abastecimiento. Teniendo en cuenta el volumen que se exporta y el volumen que se consume en el mercado interno, sin ningún lugar a dudas, siempre las de ganar la va a tener la exportación de vino. Primero porque es una ganancia en dólares y no en pesos como es el caso del mercado interno. Para eso, sin ninguna duda que va a haber stock, y además hay una cuestión también fundamental, que el vino argentino que se exporta tiene que ser vino argentino, Claro. no puede ser vino importado. Por eso el vino chileno se utiliza para la venta de los vinos más baratos, que son los vinos en caja. Las de baja gama, digamos. Perfecto, Cris. Ahora novedades pronto entonces con respecto a ese recurso. Exactamente. Perfecto. Clarísimo, Te muchísimas quedás para gracias. después de la pausa, ¿no? Me quedo un ratito. Vamos a hablar de Nos Menem. queda más información. Carlos Saúl Menem, Carlos el Saúl. expresidente. Bueno, momento de hacer una pausa para nosotros. Cortita, ya regresamos.